decreto, yo creo que es un decreto nacional, que es este tema de la prohibición, o el pedido, en este caso es un proyecto de prohibición del uso del lenguaje inclusivo en todo lo que tenga que ver con expresiones académicas en escuelas y en documentos oficiales del Estado. A nivel nacional se hizo, creo que una resolución, un decreto. El que lo está promoviendo en Santa Fe y lo quiere convertir en ley es Emiliano Peralta, que es miembro del bloque Somos Vida, que es el bloque que encabeza nuestra amiga Amalia Granata. Emiliano Peralta es diputado y está en línea. Emiliano, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal, Connie? Buen día para vos y todo el equipo y la audiencia. Bueno, contame, Emiliano, ¿por qué querés prohibir el uso del lenguaje inclusivo? Sí, en realidad yo parto desde una hipótesis, o me hago la pregunta a la inversa. ¿Por qué tenemos que utilizar una forma incorrecta del español en la escuela, en donde precisamente se va a aprender la lengua, y en documentos oficiales del Estado? Hasta ahora yo no he encontrado un argumento, digamos, que diga, bueno, a partir de la implementación del lenguaje denominado inclusivo, se ha logrado cambiar la perspectiva de la sociedad o se logra una sociedad menos sexista o menos machista, digamos. La experiencia en otros países internacionales que tienen tipos de lengua como el lenguaje neutro nos muestra que en realidad poco tiene que ver o poca relación hay entre el grado de misoginia o machismo de una sociedad y su lengua. De manera tal que esto va más allá de lo del decreto nacional, ¿no? Que me parece que obedece más a una cuestión política de Milei por la galería o para la tribuna, sino que tiene que ver con el aprendizaje de los chicos y las dificultades que les representa también aprender estas deformaciones del lenguaje español. El español es en sí mismo un lenguaje que tiene una estructura, nos gusta o no, una estructura binaria. De manera que empezar a cambiar las vocales desde el primer momento del aprendizaje para una supuesta inclusión, que en realidad te digo, en mi opinión, podemos no estar de acuerdo, no causa el efecto pretendido, me parece que es complejizar el proceso de aprendizaje. Ya varios lingüistas lo anotaron y se da una situación que, fíjate vos, los chicos cuando volvieron a la escuela después de la pandemia o del aislamiento y se pasó a la fase del distanciamiento, encontraban ya una dificultad muy grande y demoraban el proceso de aprendizaje cuando tenían el barbijo puesto, porque los chicos, además de escuchar y leer y asignarle un sonido a cada una de las sílabas que leían, necesitaban ver el movimiento de los labios y de la boca. Eso no lo pudieron hacer. Entonces eso te da muestras o te habla de que el proceso de aprendizaje del lenguaje es bastante complejo. Entonces, a nosotros, o por lo menos el espíritu de este proyecto, no es que el chico, el adolescente o la persona no utilice el lenguaje inclusivo si quiere usarlo con sus amigos, en el recreo, en la cantina de la escuela. Nosotros queremos que en lo que hace a los instrumentos académicos, es decir, tanto en la oralidad como en la parte escrita, la profesora o el profesor o maestro y el estudiante utilicen la forma correcta del español. O sea, lo que vos proponés es no utilicen lo que por ahora es porque digo, el lenguaje es cultura, ¿no? Y es evolución Totalmente. cultural. Digo, lo que por ahora es una proposición de un sector, no lo utilicemos en el lenguaje formal educativo ni en ni el instrumental formal del Estado. Totalmente, sobre todo porque, como te decía, también pasa que vos muy bien lo dijiste, el lenguaje es evolutivo y va cambiando, pero generalmente esta evolución se da de manera ascendente, es decir, desde abajo hacia arriba, y no a la inversa. Entonces, si el día de mañana la sociedad comienza a usar en términos
mayoritarios, generales, el idioma inclusivo o denominado inclusivo. Y esto se vuelve una práctica habitual corriente, a punto tal de que comienza a ser aceptado incluso por la Real Academia Española. Vos fíjate, la Real Academia Española también es permeable a estos cambios. Claro. En un momento decir presidenta era incorrecto. Sí. Hoy es correcto. En un momento decir las y los argentinos y las argentinas era incorrecto, es decir, ese desdoblamiento era innecesario, ¿está? Y era incorrecto. Hoy la RAE lo considera correcto. Mi gusto personal es que el desdoblamiento termina siendo a veces, digo esto de decir todo el tiempo los y las, atenta contra la economía del texto. Te lo digo, yo soy abogado, por ejemplo, y te digo la verdad, Connie, leer una sentencia donde todo el tiempo tenemos el sustantivo en masculino y en femenino, a mí me desgasta, es difícil. sí. A mí me desgasta. Confieso que creo que estamos perdiendo tiempo en la comunicación. Cuando te dicen los y las, y les, y digo que ahí es como que le vamos poniendo demasiado foco a la formalidad y estamos perdiendo concentración en el contenido. Pero no obstante, digo, hay una tendencia, no sé si mundial, pero por lo menos hay una tendencia en buena parte de la cultura feminista de habla hispana en instalar esto. Claro, la discusión acá es que, bueno, será una batalla cultural que tendrán que darla, digamos, en el territorio de lo cotidiano, pero que yo no sé si lo comparto, pero digo, de verdad tiene que estar consagrado por la mayoría de la población para poder usarse en los ámbitos formales, ¿no? Yo lo que digo es, no sé si esto tiene que ser a mí no me interesa hacer de esto un River Boca otra vez o un pañuelo verde, pañuelo celeste versus, o sea, lenguaje inclusivo versus no inclusivo. Lo que digo es, no forcemos las cosas. Sobre todo no forcemos las cosas cuando estamos enseñando el idioma, y en otros casos, como el caso de la administración pública, cuando la tendencia es precisamente a simplificar o ir hacia lo que se llama lenguaje claro. Esto es, que las sentencias, los actos administrativos, los decretos, no solo en cuanto al desdoblamiento, sino el mismo lenguaje, no entrar tanto en tecnicismo, sino hacer algo que sea práctico y eficiente para la persona que va a leer eso. Porque en definitiva la comunicación del Estado es eso, o sea, o al menos debería serlo, ¿no? Que quien lee pueda entender de qué se trata. Entonces, me parece que tenemos esas dos cuestiones ahí. Y después, lo que vos decías por ahí de los colectivos feministas, a veces sí ha pasado, sobre todo en los niveles terciarios de formación docente, que muchas veces obligan directamente a las personas que van a los institutos de formación docente a utilizar algunas de estas expresiones. Y entonces ahí como que se entra también incluso en una contradicción. Es decir, se habla de la libertad, de la diversidad, de la tolerancia. Sin embargo, cuando alguien decide utilizar la forma, ni más ni menos que la forma correcta del español, bueno, a veces son insistidos hasta el hartazgo y hasta con reprimendas para utilizar una forma de lenguaje que no es correcto. Entonces, creo que debemos un poco, el proyecto apunta un poco a eso, ¿no? A mantener una forma del español que es el uso correcto, y yo soy un convencido de que el lenguaje per se no es sexista, sino que el uso que hacemos del lenguaje puede hacerlo sexista. Por eso te decía sí. Es una discusión, porque hay muchos que plantean que bueno, que el combate al machismo se da desde todos los puntos de vista y se pone foco en lo que algunos no, se denomina el micromachismo, y hablan del lenguaje como un modo, digamos, a mi juicio exageradamente, de opresión. Pero digo, de verdad es un asunto que termina generando, yo creo, el efecto contrario, digamos. Hay mucha gente que termina alejándose de posiciones machistas o activando expresiones reaccionarias sobre el feminismo a partir de este tipo de cosas. Me parece que terminan siendo cuestiones más bien artificiales. Y no digo que comparta la prohibición, pero digo que de verdad las batallas hay que darlas en lugares donde vos puedas sumar, no restar, porque este tema de la utilización del lenguaje ha despertado mucho enojo en sectores que también tienen legitimidad para reprocharlo, ¿no? Es que
yo creo que pasa un poco por ahí, Connie. Hay muchas de estas propuestas de género o de inclusión de perspectiva de género o de feminismos que en realidad poco o flojo favor le hacen a la causa de la igualdad de las mujeres. Y mucha gente, es lo que vos decís, cuando ve esto, o imagínate un chico que está en el profesorado y la profesora le indica que tiene que hablar con el no binario, con la E, y vos no tenés nada que ver y por ahí no internalizaste, y capaz la persona ni siquiera tiene una concepción machista del mundo ni de la sociedad, pero ver esto y ver la imposición o el grado tal de intensidad con el que buscan instalar un tema, a veces hace o genera el efecto contrario. Ahora, yo no tengo un ápice de machista, pero realmente cuando uno hace un curso, por ejemplo, de Ley Micaela, o el otro día me contaba una chica que es empleada del Ministerio Público de la Acusación acá, le insistían que hablen con E. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer esa insistencia en otros temas? Que ella me decía, ¿no? Hay tantas cosas con las que se pueden insistir en el MPA, sin embargo la insistencia iba con esto. Y ella me lo hablaba, es una mujer. Entonces, me parece que pasa un poco por ahí también. Pero, perdón, Emiliano, Guillo te saluda. ¿Han detectado la imposición del lenguaje inclusivo? Porque la verdad que voy a la facultad, leo sentencias, leo notas, y yo en ningún lado, salvo en comunicados de los colectivos que por ahí sí se sienten identificados por una cuestión justamente identitaria, lo usan, jamás he visto que me impongan a mí hablar con la E, salvo leer un texto y de última, si no me gusta, no le doy bola y ya está. Sí, pasa mucho en los profesorados, y lo que sucede muchas veces es que el estudiante, al estar en una situación de inferioridad o de no estar en la misma situación de poder, si se quiere, que el docente, no se anima a denunciar la situación o a comunicar la situación. Incluso nos ha pasado en el ámbito de una escuela primaria acá de Reconquista, digo porque me tocó como abogado, no como legislador, que una mamá me planteó, me dice, bueno, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Era un día, una de las maestras había propuesto una actividad, y en esa actividad dijo, bueno, tápense la boca quienes no hablan con idioma inclusivo. Entonces, esas cosas que obviamente desde la formalidad no van a ser tan bestias de ponerte obligadamente a escribir así, pero hay una serie de ejercicios o de conductas que tienen a eso y que me parece que no están buenos. ¿Y cuál es vos decís que el lenguaje inclusivo no le hace un favor a la inclusión ni a la reducción del machismo? ¿Cuáles sí podrían? Porque uno ve que hemos probado Ley Micaela, que a veces cuesta su implementación, cupo laboral trans que se aprobó en diputados, cuesta mucho su implementación en las oficinas públicas. ¿Por dónde irías para favorecer un poco más la inclusión, o por lo menos que el cese de la violencia por ahí contra o los colectivos travesti trans o mismo las mujeres? Mira, yo creo que el error o parte del error de estas políticas es que son políticas identitarias y parten, de tratar a todas estas personas como un colectivo. Y muchas veces el hecho de tener una identidad o una orientación sexual determinada no te hace parte de un colectivo, de manera que si uno aplica una política exactamente igual a todo un bloque, como si fuese un bloque monolítico, muchas veces no va a terminar funcionando. Por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona homosexual, y a mí, la verdad que yo no me siento parte del colectivo LGBT. O sea, el hecho de que yo sea una persona que le gustan las personas del mismo sexo no me lleva a tener más en común con el colectivo LGBT que con el resto de los mortales. Entonces, me parece que hay que ir a las causas más profundas, y estas cuestiones se solucionan obviamente desde la educación, desde las oportunidades. Sabemos en el caso del colectivo de las personas trans o travestis que tienen una expectativa de vida muy baja, que hay discriminación, que tienen algunas características propias o problemáticas propias de su grupo, pero
Creo que el principal error es tratar a todos como si fuesen un bloque monolítico, cuando en realidad las personas LGBT, travestis y trans y demás compartimos todas las mismas preocupaciones que el resto. Todos queremos trabajar, todos queremos formarnos, todos queremos que no nos maten cuando vamos a laburar, todos queremos tener una casa y todos queremos, en la medida de lo posible, tener unas vacaciones para poder descansar. Entonces, me parece que va más por ahí y no hacerlo una cuestión identitaria. Por lo menos ese es mi pensamiento. Marina, ¿querés consultar algo? No, yo soy de la vieja escuela, respeto todo, me gusta todo, pero voy a seguir hablando como me enseñaron. Claro, el problema es no afrontar esta discusión desde una confrontación, claro, sino desde la idea de tratar de convenir cosas, ¿no? Yo digo, tratemos de convenir cosas, respetemos a rajatabla la expresión del lenguaje inclusivo en los ámbitos en los que se pueda desarrollar, pero también no dejo de compartir este tema de decir, che, loco, hay un lugar común, que es el lugar del Estado, es el lugar de lo formal, donde tenemos reglas. ¿Qué es lo que de algún modo creo que está planteando? Porque, a ver, ¿qué riesgo corremos acá? Y yo te lo voy a decir con todas las letras, Emiliano. Que te digan facho, digamos, que te digan autoritario, querés imponernos la manera de hablar. Digo. Pero es como que hemos perdido ese borde en el que dice, che, ¿cuáles son las reglas para determinados ámbitos en los que funcionamos todos obligatoriamente? La educación, el documento público, digo, no importa cómo se hable en un acto público de un sector determinado. Eso es uso absoluto de la libertad. Nadie puede imponerle a nadie cómo hablar. Pueden hablar en hebreo, pueden hablar en mapuche o pueden hablar en lenguaje inclusivo. Ahora, en el ámbito formal, cuando la palabra prohibición jode acá, me parece. La palabra prohibición es como que pone pero bueno, ¿qué otro término podemos poner? Bueno, si no les gusta la palabra prohibición, podemos poner regulación del uso. Digo, a ver, el proyecto realmente no está pensado para causar polémica, sino para que encontremos un lugar común. Más allá de que entiendo que es un tema que por ahí dispara un montón de cuestiones, pero o al menos en mi intención no es para decir, bueno, planteo este proyecto para la tribuna y hago una polémica, sino para decir, muchachos, si ustedes quieren hablar entre amigos, la ronda de amigos, después comprando el sándwich en inclusivo, en no binario, en lo que se les ocurra, métanle para adelante. Ahora, cuando estamos haciendo una prueba, cuando estamos dando una lección, cuando estamos leyendo un texto, se habla en la forma correcta del español. Nada más. Es que me parece interesante el planteo, la verdad me parece interesante, me parece que es una manera amable y respetuosa de abordarlo, sin entrar en la descalificación de lo otro, ¿no? Que tiene que ver básicamente con no confrontarnos, simplemente regular dónde sí, dónde no, nada más. Que está Totalmente. bueno. Que está Totalmente. Bueno. Yo no quiero hacer. Me parece que lo que menos necesitamos los argentinos es confrontar y los santafesinos otra vez. Entonces no pasa por ahí. Sinceramente el espíritu del proyecto no es eso. Así que ojalá podamos debatir en la Comisión de Educación, sería buenísimo. Y estamos abiertos a recibir todos los aportes. Porque acá el ejemplo claro es cuando un docente, por su convicción, le pide a los chicos que hagan un informe, por ejemplo, en lenguaje inclusivo. Digo, y eso puede molestar, o puede joder, o puede, digamos, desatar. Que lo hagan en el ámbito de un instituto privado, si quiere, pero en el instituto público no, o en la escuela pública no. Digamos, me parece que es ahí donde apuntás, me imagino, digamos, estoy tratando de interpretarlo. Totalmente. Aparte, ni más ni menos. Hola Emiliano, cuando uno arranca sala de 5, en este caso mi hijo arrancó sala de 5, la maestra dijo que iban a empezar a aprender los sonidos, porque ya cuando llegaban a final de sala de 5 iban a tener que aprender su nombre, apellido y las vocales. O sea, como para ellos la S no es S, es... Entonces dijo, empiecen a enseñarle cómo son los sonidos. Y después, yo siempre digo, ¿cómo hago para enseñarle a leer a mi hijo con la X en el medio? Entonces, por eso yo digo, yo soy de la vieja escuela, respeto si vos tenés ganas de ponerle X, S, L, lo que quieras, pero yo quiero que aprenda a leer como se debe leer. Después, si él el día de mañana decide ser
o tiene otro pensamiento al que tengo yo, lo voy a respetar, obviamente, pero yo quiero que aprenda a leer que la palabra mamá se lee mamá, la palabra papá se lee papá, o sea, por eso digo que soy de la vieja escuela, pero siempre respetando a los demás. No tengo problema con si vos querés leer como tengas ganas de leer o pronunciarlo como quieras. Mira, te voy a dar una anécdota que yo me acuerdo. Yo aprendí a escribir y a leer muy de chiquito, ¿no? Estaba en el preescolar y ya le leía textos a mis compañeros. Y estaba escribiendo una vez, me acuerdo que mi mamá es profesora de portugués y de francés, por eso te decía yo esto de los idiomas, de la lingüística, del proceso de aprendizaje, porque lo consulté y lo viví bastante. Estaba en casa de una de las amigas donde estaban preparando la clase y yo quise escribir estoy en casa de, y escribí estoy en caca de, porque la C me sonaba a la S. Claro. Obviamente según de qué vocal esté precedida o cuál esté presidiendo. Entonces digo, esto de asociar la pronunciación con la palabra en los chicos en las primeras edades es fundamental. Por eso cuesta tanto el tema del lenguaje por ahí inclusivo. Cuando uno tiene que decir, bueno, otros, hasta ahí vamos bien. Y cuando ponemos la X o la arroba, ya la pronunciación es difícil. Y además, lo que les decía al principio, nos gusta o no, la estructura del español es binaria. Entonces, dificulta también la colocación de los artículos, de los adjetivos. Es complejo para un chico que está aprendiendo. Sí, yo entiendo eso. Por ahí, ya que si tenés la oportunidad de ir a la Comisión de Educación y demás, por ahí el lenguaje inclusivo, o lo que yo entendí o pude hablar, surge a partir de la invisibilización histórica a las identidades de las personas. Entonces poder reforzar en los chicos no el lenguaje inclusivo, sino la educación sexual integral, que hoy está bastante en discusión, si se puede reforzar en ese lado para que los chicos no dependan de un lenguaje para sentirse identificados o sentirse visibles en su orientación, sino que de chiquitos puedan saber que todas las orientaciones son válidas y no son menos personas que otra por elegir el camino que elijan, ¿no? Por ahí, qué sé yo, lo planteo como ese lado para salir un poco del debate si la E sí o la E no, la X sí y la X no. Surgió de esa necesidad, ¿no? de mostrarse. Sí, y lo entiendo, y de hecho lo comparto. Es decir, me parece que está piola que se hable desde la temprana edad de las distintas formas de vida que hay en este mundo, y lo comparto, y lo apoyo, y lo veo, porque además los chicos, yo tengo sobrinos chicos, no vienen con una coma de prejuicio. Total. Entonces, lo rebanco. Digo, cuidemos solamente el proceso de aprendizaje de ellos y nuestro español. Bien. Y vayamos a las cosas que de verdad puedan hacer cambiar o lograr que se respeten a todas las minorías y a todos los individuos, incluso aquellos como yo, que de repente no me siento parte de un colectivo por solamente compartir un gusto o una orientación sexual. Bien. Emiliano, gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes y que tengan un buen día y buena semana. Dale, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba la palabra del diputado Emiliano Peralta del grupo o del bloque Somos Vida de Unite Santa Fe. Me parece un modo respetuoso, bastante diferente a cómo se planteó a nivel nacional, que no tiene que ver con una actitud agresiva a los colectivos, que es lo que de algún modo uno olió en la decisión del gobierno nacional, sino un modo de marcar dónde cree que no tiene que introducirse ninguna modificación al idioma español. Sin ningún tipo, me parece además, porque lo estoy diciendo, no hay descalificación ideológica, no hay ideologización de todo esto. Me parece que tiene que ver con una... También, digamos, su condición sexual también lo pone en un lugar, digamos, privilegiado, en el sentido de que, digamos, lo dice desde un lugar en el que tranquilamente podría no decirlo. Y nada, me parece que es un modo de abordar el tema desde un lugar muy respetuoso, a diferencia de otros planteos. Sí. De un lado y del otro, digo. Total. Porque
porque pensé que esto de Chichero, loco, delimitemos dónde sí, dónde no. Donde rige la libertad plena, no, hagan lo que quieran, no hay ningún problema. Ahora, donde está la cuestión formal, donde estamos todos incluidos, donde dificulte el aprendizaje del idioma, donde genere modificaciones que no en la que no todos estamos de acuerdo, porque este es el punto, en la que no todos estamos de acuerdo, bueno, respetemos esos ámbitos. Después, bueno, el tiempo dirá si el lenguaje inclusivo evoluciona y se convierte en una cosa natural y digamos, ¿cuándo se convierte en algo? Yo me acuerdo que lo estudié en la Facultad de Derecho. ¿Cuándo se convierte en algo en una cosa natural y legislable? Cuando nacen naturalmente de las personas. O sea, el derecho tiene como fuente, esto puede ser una clase, tipo, el derecho tiene como fuente la ley, que se regula por necesidad, pero si no, la costumbre. Que ya es natural, lo tiene incorporado. Sí, por ahí uno cuando lee la palabra prohibición le da como ese cierto, le da como ponerse a la defensiva, decir, quizás no era mi batalla la que yo elegía, la del lenguaje inclusivo, pero me da ganas de darla porque sé que hay un montón de situaciones donde hay chicos y chicas de edad muy temprana o temprana de adolescencia o de en la facultad, donde tienen esa pulsión por darse a conocer por todo lo que hemos repasado que viven, y dice, bueno, loco, encuentran en ese colectivo, en esa letra, en eso una identidad. O sea que es un debate, es un debate. Claro, pero solamente digo que la comunidad educativa toda entendamos eso y o sea, no obligarlo o acompañar el proceso para no obligarlo a usar el pronombre que vos quieras y desde los colectivos tampoco obligar a los docentes por ahí que ha pasado a respetame, porque a veces no te da la capacidad o no pudo, no quiso. Creo que ¿sabes qué está bueno? Debatirlo. Total, sí, debatirlo. Me parece que esta es la forma. Porque hay que debatirlo. es la manera yo digo, la palabra prohibición es que hemos malversado tanto el lenguaje. Hemos malversado tanto el lenguaje, nos hemos apoderado o se han apoderado de algunas palabras. ¿Viste? Hoy decir libertad es sentirte identificado con Milei. Digo, nos robaron la palabra libertad, nos robaron la palabra, colectivo, nos robaron un montón de palabras que uno tiene miedo de mencionarlas porque tiene miedo de no ser identificado. No, pero además de sentir, de verse identificado. Y nos robaron la palabra prohibición. Parece que prohibir está mal, y no está mal prohibir per se, digamos. Hay un montón de cosas que nosotros prohibimos en nuestra propia vida, o a la que estamos prohibidos de hacerlo, o que nosotros le prohibimos al otro hacerlo, ¿no? A los hijos. Entonces digo, no está mal el término. La prohibición per se no es negativa, no tiene contenido. Eso de que prohibido prohibir. Bueno, prohibido prohibir, depende de qué. Si está prohibido matar. Está prohibido agredir, está prohibido, no sé, hay un montón de cosas que está bien que estén prohibidas. Y no podemos decir, no, ya el momento, digo, porque tenemos esa idea un poco adolescente de que cualquier cosa que se nos prohíba está mal. Y la prohibición forma parte del establecimiento de las reglas. El Código Penal es un conjunto de prohibiciones, básicamente. Sanciones sí, hace tal o cual cosa. Bueno, nada, me parece que es interesante el debate y nos parecía, yo celebro la decisión de la producción de Ana Laura, de proponerlo desde este lugar y no desde el lugar de, no, vamos a impedir que esos zurdos y ese colectivo de maricones vengan a decirnos cómo hablar, o todo lo contrario, esos fachos que no nos prohíban. Loco, charlemos.